Estimados amigos, testigos de Jehová y público general, en esta oportunidad quisiera incidir más sobre la señal del Hijo del Hombre. Y es que la mayoría de las personas piensan que la señal del Hijo del Hombre es una de características muy peculiares, ¿no?, que tienen que ver tal vez con una simbología o alguna, digamos, algún sello o alguna marca que se va a dar en el cielo. Cuando uno se pone a examinar con profundidad sobre la señal de la venida del Hijo del Hombre, algunos, como los testigos de Jehová, han enseñado que Jesús vendrá en forma invisible y que solamente será visto por los ojos del entendimiento. Y han hecho pues de la señal del Hijo del Hombre una de carácter espiritual, ¿no?, una señal que solamente se puede percibir por los ojos del entendimiento, por la sabiduría en todo caso, o por el razonamiento, o por el conocimiento previo de un suceso pronosticado. En realidad, cuando uno examina las Escrituras, amigos, uno puede encontrar que las señales están por todos lados, ¿no?, en la Biblia. Señales muy diferentes, muy peculiares, ¿no?, para cada tipo de situación o circunstancia. Cuando uno lee, por ejemplo, Génesis 1:14, uno dice, bueno, ¿qué cosa se entiende acá por señal? Porque Génesis 1:14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirva de señal para las estaciones, para días y años. Aquí pues las señales que tienen que ver con el día y la noche, ¿no?, que la dan justamente en las lumbreras, ¿no?, ayudan a que nosotros podamos percibir las estaciones, los días y los años. Las lumbreras sirven de señales, ¿no?, y que hacen que haya día y noche, ¿no?, y sirven pues para ver en qué estación del año estamos, en qué día y en qué año. O sea, las lumbreras no son sino el sol y la luna, las estrellas, que nos sirven pues de señales. Y cuando se habla de señales, son señales literales, reales, en este caso, el sol, la luna, las estrellas. Cuando uno va a Génesis 9:13, encontramos que mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El arco iris también sirvió como señal de Dios, de un pacto que él hizo entre él y los sobrevivientes, ¿no?, una señal de pacto. Y es una señal real, porque el arco iris es un fenómeno que vemos en la atmósfera y que es un fenómeno real, visible. En Génesis 17:11 leemos, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Aquí tenemos que la circuncisión era una señal. Y la circuncisión no era algo simbólico, algo alegórico, era justamente el corte, ¿no?, del prepucio de los niños, ¿no?, o de los que entraban en pacto, y era un corte y una operación, digamos, quirúrgica ligera,
¿no? Que se realizaba en forma literal, no en una forma simbólica, ¿no? Había una circuncisión del prepucio. En 1 Reyes 13, 3 y 5 dice, y en aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces aquí tenemos que hay otra señal real, visible, que tiene que ver, pues, no con el altar que se quebraría y la ceniza que sobre él está se derramará. Y esta era una señal real, no una señal simbólica. Cuando uno va a Segunda de Reyes 28, y también en adelante, hasta el versículo 11, leemos, Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que lo ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Esta fue una señal real, ¿no?, que se estaba anunciando, ¿no?, el retroceso de una sombra 10 grados. Son señales reales, no son señales simbólicas. En Isaías 38, 7 y 8 dice, y esto será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Nuevamente, estas son pues señales reales, no simplemente simbólicas o que deben entenderse de manera espiritual. Eran señales reales, físicas. Ahora, yo quiero decir a ustedes que Dios no solamente hacía señales a través de los astros, a través de los fenómenos naturales, me refiero, ¿no?, en general, sino que también usaba a personas para que fuesen señal para los demás. Dios tenía individuos, o usó a individuos para que se convirtieran también ellos mismos en señal como tales. Señal para otros. Así, por ejemplo, el profeta Ezequiel se convierte en señal. Y leemos en Ezequiel 12, 6 y 10 lo siguiente. Y también el los versículos, vamos a leer de Ezequiel 12, 6, 10, 11, 12, 13, 14. Dice así, delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros, de noche los sacarás, cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Diles, así ha dicho Jehová el Señor, que esta profecía se refiere al príncipe de Jerusalén, y esto es importante que ustedes vean, al príncipe de Jerusalén, o en Jerusalén, y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Diles, yo soy vuestra señal, como yo hice, así se hará con vosotros, partiréis al destierro en cautividad, y al príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuestas de noche y saldrán. Por la pared abrirán paso para sacarlo por ella. Cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra. Mas yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá y allá morirá. Y a todos los que estuvieren alrededor de él para ayudarle y a todas sus tropas, esparciré a todos los vientos y desenvainaré espada en pos de ellos. Aquí pues tenemos que el profeta Ezequiel se convirtió en una verdadera señal, ¿no?, de Dios para los hijos de Israel cuando ya se estaba
acercando el castigo del príncipe de Jerusalén, el rey, y cuando iba a ser llevado pues a cautividad. Ahí vemos que el profeta Ezequiel se convertiría en señal para el pueblo de Dios. Una señal real, visible, ¿no? Yo les aconsejo a ustedes que lean todo Ezequiel capítulo 12 y se van a dar cuenta que el mismo profeta Ezequiel fue una señal para el pueblo hebreo. En Ezequiel 24 dice, Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo, haréis cuando esto ocurra. Entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo y hablarás y no estarás más mudo, le serás por señal y sabrán que yo soy Jehová. Aquí vemos pues que Ezequiel era pues no solamente un profeta, sino también se convirtió en señal usada por Dios para el pueblo de Israel. También vemos nosotros que los hijos del rey del profeta Isaías, los hijos del profeta Isaías, se convirtieron en señal para el pueblo. En Isaías 8, 17 y 18 leemos lo siguiente. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Y aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Aquí pues el profeta, estimados amigos, se ofrece a sí mismo y a sus hijos para los propósitos del Señor. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos señales y prodigios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte Sión. Un ejemplo son los nombres que Isaías dio a sus hijos, ¿no? Uno era Maher Salal Haz, que significa el despojo se apresura, la presa se precipita, ¿no? Y después hay otro que se llama Sheara Hasub, que significa un resto volverá, ¿no? El nombre de Isaías significa Jehová salva, Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Denota que sería Jehová quien vendría a morar en la tierra en los últimos días. Estimados amigos, ahí vemos pues que hombres de Dios se constituyeron también en señales para el pueblo hebreo. Pero ¿quiénes más tenemos como señales? Y aquí quiero que ustedes comprendan el significado de la señal. La señal de Jonás y la señal de Jesús, la señal del Hijo del Hombre. En Lucas 11:30 vemos pues que dice, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, fue señal, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. También pues Jonás se constituyó en señal para los ninivitas, para llevarlos al arrepentimiento. Y también vemos nosotros que Jesús se constituyó en señal para esta generación. Él mismo era una señal. Y esto no es una cosa novedosa, porque hemos visto pues que también los profetas Isaías, Ezequiel, ¿no? Se constituyeron en su momento en señal para el pueblo hebreo. Aquí pues tenemos que Jesús también se constituye en señal para esta generación. Y cuando los discípulos le pedían a Jesús, por favor, darnos una señal de tu venida, y Jesús no se va pues por las ramas, él dice pues que él es realmente la señal del Hijo del Hombre. Cuando ves el Hijo del Hombre viniendo, ¿no? La señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes, ¿no? Entonces uno ya se da cuenta que ese verdadero Mesías, que el fin se viene.